Buenos días, compañeros y compañeras. Les damos la bienvenida a este quinto taller denominado Ansiedad 1, de parte del maestro Gorgonio Peralta Colín, nuestro director escolar. Les damos la mejor de las bienvenidas. Es un gusto saludarlos, saber que están bien de salud. Hoy el taller que vamos a tener, como les decía, se llama Ansiedad 1. Importante este taller para atender esta cuestión que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. Le comentaba ayer a las dos ponentes que en los formularios que les mandamos a ustedes hay muy buenos comentarios en cuanto al impacto que han tenido estos talleres en ustedes, cosa que nos da mucho gusto saber que de una u otra manera nos han ayudado en nuestra vida personal. Con el permiso de el maestro Heriberto, el personal de la supervisión, el maestro Justino, vamos a dar inicio a este taller. Las del día de hoy son dos compañeras de nosotras del turno vespertino, la maestra Rosario, María del Rosario Flores Díaz. Ella es licenciada en comunicación, tiene pues ya una vasta experiencia en educación. Ella siempre ha sido una persona muy proactiva, entusiasta desde que se integra a trabajar con nosotros en este ciclo escolar que estamos terminando. Tenemos a la maestra Vania. Ella ha trabajado con nosotros en turno matutino, ahora está integrándose en turno vespertino. Vania es licenciada en psicología, actualmente está estudiando la maestría en psicología clínica y de la salud. También Vania ya con algunos años de experiencia, y al igual que la maestra Rosario, siempre con el entusiasmo, siempre con toda la objetividad, realizando su trabajo. Algo que les agradecemos a las dos, la invitación que ellas reciben para impartir este taller, lo hacen con mucho gusto, lo hacen de una forma muy positiva y les agradecemos de antemano. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar este cuarto taller, compañeros, esperando que sea productivo tanto en lo personal como en lo colectivo. Adelante, maestras. Gracias, maestro. Buenos días, compañeros, a todos, a las personas que nos acompañan de la supervisión. Y vamos a comenzar con este taller que esperamos que sea de gran ayuda para todos nosotros. Les habíamos comentado el día de ayer por parte del maestro Ascario en el chat si podían tener la posibilidad de activar sus cámaras, pues sería ideal, sobre todo para una primera actividad que vamos a hacer, como actividad de estiramiento, de relajación. Sabemos que son las 8:10 de la mañana y de repente nos cuesta trabajo despertarnos. Pues bueno, para estar un poquito más activos, relajar nuestra mente, a tener un respiro, vamos a levantarnos. Ojalá que sea posible, que todos lo hagan. Va a ser solamente un ejercicio de estiramiento rápido, 1 minuto, 2 minutos. Tratemos de estar con los pies un poquito separados, unos 20-30 centímetros. Son estiramientos sencillos, normales. Vamos a estirar nuestras manos hacia arriba lo más que podamos, a manera que nuestra columna se vea estirada o esté estirada lo más que podamos. Una vez con las manos arriba, tratemos de que nuestros pies hagan flexiones, solamente 5 flexiones. 2, 3, 4, 5. Esto nos va a ayudar a estirar nuestra columna, a sentirnos un poquito más tranquilos, y pues vamos con movimientos de cabeza. Empezando del lado izquierdo, seguimos del lado derecho, mantenemos 1 segundo, 2 segundos. En la parte de atrás, igual, 1 segundo, 2 segundos. Y en la parte de enfrente. Solamente para estirarnos, estirar un poquito nuestros pies y comenzar con este taller. Seguimos con las manos, vamos a tratar de alcanzarnos la parte de nuestra rodilla de un costado, de un lado, haciendo 2 flexiones a la vez. 1, 2, el lado izquierdo, 1, 2.
Y si tuvieron el tiempo de revisar el cuadernillo de trabajo que les enviamos el día de ayer, venía una técnica de respiración. Las técnicas de respiración siempre nos van a ayudar a estar un poquito más tranquilos. Vamos a tratar de hacerlo sentados en nuestra silla o en donde estemos, tocando nuestro pecho y tocando nuestro estómago. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A meter aire de tal manera de que el aire llegue a nuestro estómago y a inflarlo lo más que podamos y después sacar ese aire para que nuestro estómago se empiece a contraer nuevamente. ¿Ok? Entonces lo hacemos 1, 2, 3. Metemos aire, no lo sacamos. Y ahora ya lo sacamos a manera de que nuestro estómago llegue a contraerse lo más posible. Soltamos todo el aire. Esto lo podemos hacer en repetidas ocasiones, sobre todo en momentos de tensión. Ok, les agradezco mucho a los compañeros que lo pudieron hacer, que lo pudieron practicar. Y vamos a dar inicio con nuestro taller número 5, llamado Manejo de Ansiedad. Memo, ¿me ayudas con la presentación, con la primera diapositiva, por favor? Ok, empezamos con el taller, como hizo la presentación el maestro Arcadio. El taller es manejo de ansiedad. El tema manejo de ansiedad es un tema muy extenso, por lo cual se va a dividir en dos partes. Una se va a dar el día de hoy, impartido por nuestra compañera Vania Iglesias y por su servidora. El tema como tal es muy amplio. Vamos a tratar en este primer taller de hablar como de la raíz o del inicio de lo que es la ansiedad y vamos a abordar algunos conceptos para que nos quede de alguna manera, empecemos a tener claro lo que es la ansiedad, de dónde viene, cómo proviene y cómo podemos manejarla. En el compendio de trabajo, cuadernillo de trabajo que nos hizo favor el maestro Arcadio de mandar el día de ayer, venía viene lo que es preguntas de qué es para ustedes estrés, qué es para ustedes ansiedad, sin necesidad de buscar en Google, sin necesidad de buscar en ningún diccionario, ningún libro, simplemente la percepción que ustedes tienen para que de ahí podamos partir. ¿Hay alguien que quiera participar o prefieren que nosotros asignemos o pidamos la participación? Yo deseo participar. Adelante, maestro. Le agradezco mucho. Buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Me da mucho gusto verlos de nuevo, aunque sea en forma virtual. La respuesta, la mía, es una alteración del organismo provocado por el exceso de un esfuerzo fuera de lo normal, o es un estado de cansancio, el cual produce trastornos físicos y mentales. Muchísimas gracias, maestro, por tomarse el tiempo de hacer la respuesta desde el día de ayer, porque lo vi en el chat, y gracias por participar en este momento. ¿Alguien más nos quiere apoyar con su percepción de lo que es ansiedad? Yo, Rosario. Muchas gracias, maestra Perla. Adelante. Mira, para mí es un estado mental de agotamiento por factores externos que daña mental y físicamente. Puede ser también como una respuesta fisiológica ante un peligro. Así es. Muchas gracias, maestra Perla. Ahora la tercera pregunta es que les habíamos colocado, es acerca de cómo relacionamos un término con el otro. ¿Alguien pudo hacer esta relación o pudo generar alguna respuesta acerca de esta pregunta? ¿Yo puedo? Buenos Adelante. días. Buenos días.
Bueno, cuando nosotros estamos en situación de estrés, una de las primeras eh, cosas que vamos a desarrollar es estados de ansiedad y es lo que nos va a impedir como lograr con eficiencia las actividades que tenemos previstas. Ok, así es como lo relacionamos. Muchas gracias, maestra. Las percepciones que nosotros les pedimos es porque de alguna manera todos estos términos, ansiedad, estrés, todo esto que nosotros manejamos, pues son términos que pues ya venimos trabajándolos desde hace mucho tiempo, pero justamente a raíz de contingencia, a raíz de nuevas adaptaciones, pues tenemos que tenerlos más presentes. ¿Para qué? Pues para saberlos manejar o para no caer en ellos en la medida de lo posible, ¿no? A veces hablamos de factores externos, pero también pueden ser factores internos. ¿Cómo podemos nosotros manejar ese tipo de situaciones? Memo, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Aquí vamos a ver 3 definiciones de acuerdo a lo que es estrés. ¿Por qué comenzamos con estrés? Nos lo decían en una de las participaciones. Una cosa nos lleva a la otra. Bueno, pues el estrés es la raíz de la ansiedad. Tenemos que conocer lo que es el estrés, cómo se maneja el estrés, cómo puedo evitarlo a lo mejor para no llegar a la ansiedad. Y si ya llegué a la ansiedad, pues hay que ver la manera de también manejarlo. Entonces comenzamos con 3 definiciones. La primera nos lo dice el doctor Chopra. Dice, estrés consiste en una acumulación de las presiones normales y anormales de la vida diaria que ponen a prueba la habilidad del individuo para enfrentarlas. ¿A qué nos suena? Pues las presiones normales, pues es nuestra dinámica normal, la forma en la que estamos acostumbrados a vivir. Tenemos una rutina, tenemos una forma de trabajar diariamente, sabíamos, bueno, antes de esto, sabíamos que teníamos horarios específicos, que hacíamos media hora al trabajo, entonces tomo mis precauciones para llegar a tiempo, para que no me afecte. Esa es mi presión normal, no hay más allá. Pero ¿qué pasa si cuando a nuestro día a día le colocamos presiones anormales? O no es que nosotros se las coloquemos, nos lleguen presiones anormales. Por ejemplo, cita con el doctor, donde nos vamos a tardar, tenemos que ir a sacar la cita, tenemos que ir si vamos al ICEMIL, cuánto tiempo, cuánto esto, vayamos a particular, a donde vayamos, siempre va a ser tiempo. Pero entonces tú ya tienes una dinámica normal de trabajo, tú ya sabes que antes de irte al trabajo tienes que hacer ciertas cosas, o regresando del trabajo tienes ciertas responsabilidades. Entonces, cuando se le aplican a nuestro día a día presiones anormales como estas, entonces es cuando empezamos a generar dentro de nosotros esas presiones de estrés. ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno, ya tengo mis actividades, no las puedo dejar. Hay veces que sí tenemos personas que nos puedan apoyar, a lo mejor una mamá, una suegra, no sé, personas que nos puedan apoyar, pero de repente no las hay. Entonces nos tenemos que enfrentar solos a esto. Ok, mi responsabilidad es dejar comida en mi casa antes de irme a trabajar, pero se me presenta una presión anormal como irme al doctor, pues no pasa nada. El día de hoy compramos pizza, salimos del problema, no nos estresamos y nos olvidamos un poquito de esa presión anormal. Tenemos que aprender a solucionarlos. Aquí nos manejan el estrés como diferentes formas de manifestación. Entonces, en la primera es esa, presiones normales nuestro día a día y le agregamos esas presiones anormales que nos sacan de nuestra rutina. La segunda definición nos la da David Whitley, que nos dice que el estrés consiste en la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda. Y está relacionada completamente con lo físico. Estamos hablando de una reacción corporal ante cualquier evento. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Nos transformamos, o al menos a mí sí me pasa, que de repente no es que tenga un horario en específico, pero tu cuerpo te pide comer y ya pasó media hora y te sigue mandando la señal de que tienes que comer y entonces tu humor empieza a cambiar y entonces empiezas a reaccionar. Eso es una respuesta inespecífica. A mí el hambre me puede transformar, hay quienes no, por eso a eso se refiere como respuesta inespecífica. No a todos nos va a pasar lo mismo. Hay quienes pueden ser muy tranquilos, tienen un temperamento tranquilo,
pero hay quienes sí, nos ponemos locos, ¿no? O por ejemplo, no sé si recuerdan un comercial en televisión de un chocolate famoso que decía que se transformaba. Eso nos pasa, porque realmente nuestro cerebro está trabajando, son emociones, no sabemos cómo liberar esas emociones y a veces las terminamos liberando con un temblor en el ojo, con un hormigueo en las manos y finalmente sigue siendo físico esa reacción que tenemos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a apoyar nuestra compañera Vania para poderlo explicar cómo está relacionado con todo nuestro sistema nervioso. Por último, la tercera definición de la psicoterapeuta María Elena Marot, que dice que el estrés se genera por dejar de ser y aceptar el yo real y por luchar por llegar a un yo ideal, muchas veces creado por la familia, la sociedad, medio ambiente y publicidad. Yo creo que si leemos detenidamente esto, sí nos pega, ¿no? Sí nos pega un poquito porque hay unas presiones sociales enormes en donde a lo mejor te dices, no, yo estoy bien, pero llega un momento en que tu cabeza ya lo está pensando y entonces comienzas por estresarte. Ejemplo, la familia o la sociedad te dice que a lo mejor el estado es el estado de una estabilidad emocional es cuando te casas, ya tienes tu familia, todo. Entonces te empiezan a presionar, terminaste la carrera, ya tienes un trabajo más o menos estable y te empiezan a presionar, ¿por qué no te casas? ¿Cuándo te casas? Cuando ya te casas, te empiezan a presionar, ¿y cuándo tu primer hijo? ¿No te gustaría ser papá? ¿No te gustaría ser mamá? Y entonces después te dicen, ¿y el segundo para cuándo? Y entonces esas presiones de decir, a ver, todo a mi ritmo, yo tengo que tener ese ritmo y yo debo de saber a lo mejor frenar ese tipo de emociones o saber frenar, a lo mejor no puedo frenar los comentarios de ellos, pero sí puedo frenar mi pensamiento de decir, a ver, no me tiene que afectar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la publicidad. Estamos tan sometidos a publicidad todo el tiempo. A lo mejor antes era la televisión. La televisión nos agotaba comerciales por todos lados. Ahora, pues en las redes sociales, a lo mejor ya no vemos tanta televisión, pero pues las redes sociales siguen teniendo publicidad. ¿Y qué nos dice la publicidad? ¿Tienes un coche de tal modelo? Compras el nuevo, ¿no? ¿Y por qué no esto? Y las medidas ideales son tales, ¿por qué no haces un esfuerzo? ¿Y por qué no buscar un ideal? Ese es otro estado de estrés y es otra definición que nos manejan. Estamos buscando un yo ideal. A veces ese yo ideal Creo que se le fue el audio a la maestra. Podemos pasar a la que... De hecho, la señal, yo creo, completa, que no, ya no se movió ahí en nada. Vemos, si gustas, pasamos a la que sigue. Bueno, como ya estuvieron ustedes platicando un poquito de qué es para ustedes ansiedad y estrés, pues aquí tenemos unas definiciones un poquito más centradas de lo que es la ansiedad y el estrés. Entonces la voy a leer de manera rápida, ustedes la van checando con lo que escribieron para ver con la explicación de la raíz de la ansiedad. ¿Nos ayudas, Memo, por favor? Ok, entonces con esas tres definiciones que ya vimos, que finalmente el estrés, como nos decían en las participaciones, es estar sometido a una presión. Y muchas veces la presión, ¿sí se perdió el sonido? ¿Me escuchas? Sí, maestra, la escuchamos, pero sí se le perdió el sonido. Adelante, maestra, se perdió el sonido, pero adelante. Ok, perdón. Entonces, esas definiciones de estrés y con respecto a las participaciones que tuvimos de nuestros compañeros, vemos que el estrés es estar sometido a una gran presión, es sentirse frustrado muchas veces, aburrido. ¿Qué nos pasó a lo mejor en este periodo de receso escolar? A lo mejor no era el que habíamos esperado, ¿no? Hay muchas cosas que han sucedido que no son las que esperábamos.
Entonces llega un momento de sentirte frustrado, cuando llevas una rutina, cuando dices, bueno, no una rutina como tal, sino cuando dices, bueno, mi desahogo era a lo mejor mi desahogo era ir a disfrutar de una rica comida en algún restaurante favorito, lo que sea, y no lo hemos podido hacer. Eso es eso es también una generación de estrés o un agente generador de estrés para llegar a sentirnos frustrados o aburridos y decir, híjoles, no era esto lo que había pensado. Entonces, ese estrés y esas definiciones de estrés nos dan pauta para saber lo que es la ansiedad. Y lo que habíamos dicho, están relacionados completamente, por supuesto. La ansiedad es una respuesta emocional. Aquí estamos hablando de emociones, así como en otros talleres que hemos hablado de otras emociones, la ansiedad sigue siendo una respuesta emocional. ¿A qué? A lo que me genera el estrés. Y esa ansiedad es una agitación o inquietud que es desagradable y que está caracterizada por una anticipación al peligro. No hablo de una ansiedad de decir, híjoles, me quedé bien picada con el último capítulo de la novela el viernes y ahora me tengo que esperar hasta el lunes para verlo. No, o sea, estamos hablando de una ansiedad que me está generando una anticipación de peligro y ya lo estoy sufriendo. Ese es el problema. Ahí está realmente el detalle o el problema de decir, ya lo estoy sufriendo y todavía no pasa. Entonces, tenemos que saber cuando esa ansiedad está llegando a ese punto, a esos síntomas en donde yo estoy sintiendo o estoy teniendo una sensación catastrófica de un peligro inminente. O sea, mi ansiedad porque se acabó mi serie favorita y quedó inconclusa, no, eso, digo, finalmente es ganas de seguir viendo. A lo mejor te quedaste súper emocionado con la última temporada de La Casa de Papel, pero pues hasta ahí, ¿no? No pasa nada, no es malo. Pero, ¿qué pasa cuando esa ansiedad, cuando estamos hablando de un término de ansiedad, donde sí hay una anticipación de peligro, donde yo ya lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo al doble, porque todavía no pasa y ya estoy sufriendo. Entonces, cuando pase, pues voy a volver a sufrir. No es que esté preparando a mi mente, o sea, puedo decir, es que tengo que ser realista. No es, ansiedad no es eso. Ansiedad es vivirlo sin necesidad más bien, es sentirlo sin necesidad de vivirlo. Estoy sintiendo un peligro que todavía no pasa. Y tenemos que ser como individuos lo suficientemente hábiles para saber discernir cuando hay una ansiedad que me está generando esta sensación de peligro. Tenemos que saber buscar una solución ante esas amenazas que estoy sintiendo. Ok, Memo, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ok, y entonces, pues el estrés es la raíz de la ansiedad. Pero el miedo es la raíz de ese estrés. O sea, ¿de dónde partimos? Pues de los miedos. Los miedos finalmente es algo con lo que vivimos siempre. Somos niños, tenemos miedo. ¿A qué? Miedo a la soledad, a lo mejor. Desde que quienes tenemos bebés pequeños, a lo mejor tenemos miedo, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a las arañas, tienen miedo, todo esto, todos estos miedos con los que hemos vivido siempre, pero cuando somos adultos, a lo mejor dejamos de tener esos miedos, pero tenemos otros miedos que nos pueden generar sensaciones y que todos juntos me pueden generar este estado de ansiedad. Por ejemplo, 4 grandes miedos que como adultos o como personas generalmente vivimos. Miedo a la soledad, a lo mejor hay quienes nos da mucho miedo quedarnos solos, miedo a la escasez, miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. ¿Y qué está pasando ahorita con la pandemia? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Pues precisamente se nos están juntando estos 4 miedos. Y entonces es donde nosotros nos piden o queremos que ustedes, que nosotros como docentes transmitamos esa sensación de fortaleza, de estar bien, de no hacer que esos 4 miedos se junten para no generar la ansiedad, porque todos juntos pueden generar ansiedad. Y el miedo a la soledad y el miedo a la escasez, y todos son miedos completamente racionales de acuerdo a lo que nosotros sintamos, pero tenemos que saber
medirlos. Tenemos que saber que, bueno, si me da miedo, si me enfermo, pues a lo mejor voy a estar sola, porque tengo que apartarme para también cuidar a mi familia. Si me da miedo que por la contingencia haya cosas que yo tenga que modificar, o sea, a lo mejor no voy a percibir lo mismo porque a lo mejor somos docentes, pero tenemos otra fuente de ingreso y esa otra fuente de ingreso se está viniendo abajo y entonces mi fortaleza económica ya se ve mermada y tengo que modificar ciertos hábitos y si tengo a mis hijos en escuelas particulares, a lo mejor tengo que sacarlos y entonces me preocupa que yo los saque y que ellos no se adapten, no sé, es un sinfín de cosas que nos pueden generar los miedos. Y puede ser infinito esta parte. Y es racional a lo mejor ese miedo a la escasez, porque no es que estemos acostumbrados a un nivel, pero pues nadie quiere bajar su nivel, ¿no? La expectativa siempre es subirlo, no bajarlo. Y miedo a la enfermedad, pues por supuesto que nos podemos enfermar, está latente el peligro. Y si nos enfermamos, pues está latente. Maestra, otra vez se le fue su audio. Vania, ¿le sigues? Lo que vuelve un poquito, por favor. Pues sí, en lo que nos explicaba la maestra, ¿no? Hay ciertas experiencias que nosotros sabemos que son a futuro, ¿no? Con todo esto que se está dando de la pandemia, la situación que estamos viviendo, en lugar de que tiendan a relajarnos, ¿no? Como antes era ir de vacaciones. Se volvió a ir el audio, maestra, pero continúe. Sí, perdóname. Pues tenemos que seguir haciendo ciertas cosas y si tenemos que ir al súper porque es una necesidad, pues solamente tengo que mantener la distancia, tengo que mantener las reglas, tengo que tratar de hacer lo posible para no enfermarme. Entonces, ¿dónde puedo yo depositar ese miedo? Pues simplemente contrarrestarlo con esas medidas que me pueden ayudar a no enfermarme. Y tratar de hacerlo y seguirlo, ¿no? Y entonces aquí entra algo muy importante, que es el pensamiento. Nuestro pensamiento es el que genera el miedo, pero también es el que puede parar el miedo. O sea, nosotros, como individuos, yo puedo tener la solución en mi pensamiento, pero también puedo orillarme más a la ansiedad o puedo orillarme más a la solución. Todo depende de esa habilidad que tengamos. Hay que hacer que nuestro pensamiento cambie de cosas negativas a cosas positivas. ¿Cuánto tiempo he dicho, yo sé que no está mal que veamos estadísticas, yo sé que no está mal que sigamos la enfermedad o al principio una saturación enorme de si tienes estos síntomas, si tienes llegaba tanto que al principio pues a lo mejor se generaba una paranoia, ¿no? Entonces nuestro pensamiento nos tiene que ayudar, tiene que estar de nuestro lado, no puede ser, el pensamiento no lo podemos, no puede ser nuestro enemigo, tiene que ser nuestro amigo. ¿Cómo? Pues simplemente cambiando ese tipo de pensamientos negativos por positivos y empezar a interpretar, porque también eso tiene mucho que ver. Hay que interpretar, hay amenazas reales, hay amenazas latentes que se convierten en una amenaza real para mí y hay amenazas falsas. Tenemos que saberlas dividir, porque hay unas que ponen en peligro mi vida y ponen en peligro a mi familia a lo mejor y ponen en peligro mi estabilidad, pero hay otras que solamente van a modificar mi estilo de vida o van a modificar alguna situación que no es tan trascendente. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a dividir y no enfrascarme en esas amenazas falsas o tigres falsos, como viene si tuvieron el tiempo de leer la lección de Constrúyete del estrés, ahí hablamos un poquito de las amenazas falsas o tigres falsos. Esos tigres que nos pueden acabar, pero si son falsos, si los analizamos, analizamos a fondo y decimos, a ver, esto puede ser no tan grave, lo puedo modificar, lo puedo trabajar así, ¿no? Realmente no es una amenaza real, entonces tengo que saber dividir. Pensar en el problema me causa tensión, ¿ok? Puede haber amenazas reales, por supuesto, pero hay que quitarles poder a esas amenazas falsas.
¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor, Memo? Ok, y entonces, hablando de amenazas falsas y hablando de amenazas reales, tenemos la lección de Constrúyete que se les envió ayer al chat. Ahí nos hablan un poco de estrés y de cómo discernir cuando estamos frente a una amenaza real. Hay un estrés que nos puede ayudar, que nos puede empujar, que nos puede decir, puedes hacerlo. O sea, sí, preocúpate, pero esa preocupación no te debe de estancar, te debe de ayudar a salir adelante. ¿Y cómo hacer eso? Pues simplemente analizando el problema en el que estamos. No es de que, si tienes solución bien y si no, ¿para qué te preocupas? No, o sea, es analizarla, como individuo analizarla. Aquí les ponía en el cuadernillo de trabajo y en esta diapositiva vienen algunos ejemplos de lo que podría ser para mí tigres falsos, para otras personas no, porque también debemos de tomar en cuenta que lo que puede ser falso, una amenaza falsa para alguien, para otra persona puede sentirse que es real. Entonces, hablamos de lo que es un tigre falso. En la diapositiva me dice, un ejemplo de un tigre falso o una amenaza falsa es cuando tenemos la creencia de que algo malo sucederá. Nuestro cuerpo reacciona preparándose para luchar o huir. ¿Okay? Entonces, eso puede ser una amenaza falsa, pero pues hay momentos en nuestra semana, en nuestro día, que nos pueden generar una amenaza, pero a lo mejor nos ayudan. Y yo puedo ver, por ejemplo, en el cuadro, viene la parte de, había una que dice, estar expuesto a un accidente automovilístico sin seguro vehicular. Y me dice, y me da miedo, ¿no? Decir, ay, es que si yo me accidento, y es que si esto, y es que si tengo que pagar, y es que si tengo que, ok, me puede generar una amenaza y un estado de estrés, pero entonces yo digo, bueno, si puedo solucionarlo y puedo convertirlo en no amenaza, pues contrato el seguro y a lo mejor tengo que restringir o hacer movimientos, modificaciones, pero con eso ya dejaría de ser esta una amenaza o un tigre falso. En esta parte es donde también trabajamos en el cuadernillo y les voy a pedir si alguien nos quiere apoyar con lo que es exploremos nuestros tigres falsos, identificar un momento de estrés durante la semana. ¿Quién me quiere ayudar con esa parte? Venía en su cuadernillo de trabajo y decía que identificáramos un momento de estrés que hayamos tenido durante la semana y cuál fue esa amenaza, en verdad ponía en peligro mi vida y si mi reacción fue de acuerdo a lo que sucedió. ¿Alguien nos quiere apoyar con esa parte? Bien, Alfonso Contreras. Buenos días, maestro. Yo creo que pasa muchas veces en la situación económica, ¿verdad? Cuando realmente dice, híjoles, ya viene la quincena y no vamos a terminar de pagar o de tener dinero hasta que viene. Entonces se empieza uno a estresar, se empieza uno a decir, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar mi problema? Y se empieza uno a estresar, pero resulta que dice por ahí un refrán, muchas veces dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Hay ocasiones que llega la solución antes. Y bueno, dice, ay, qué bueno, ya se libera uno de ese pequeño o gran estrés que tiene de momento en fin de quincena. Ese podría ser un ejemplo. ¿Y en verdad ponía en peligro su vida? Pues no, ¿verdad? Tal vez solamente es ahí hacer modificaciones, restricciones y salir adelante. Y eso es una amenaza y a veces nos quita el sueño. Le agradezco mucho, maestro, muy amable. En la parte de tigres falsos o amenazas falsas, ese cuadrito, ¿alguien tuvo el tiempo de llenarlo? Sí, maestro, yo puedo participar. Adelante, maestro, quien nos quiera apoyar, adelante. Es bienvenida a su participación. Bueno, dice la pregunta, ¿cuál fue la amenaza para estarme estresado? Mi ejemplo que yo puse fue el realizar cursos continuos y conferencias, porque nos pide lo que nos ocurrió en esta última semana.
¿En verdad ponía mi vida en peligro? Pues no, simplemente se aumentó el grado de estrés. Y dice que cuál fue mi reacción de acuerdo con lo que sucedió, pues simplemente tratar de tranquilizarme o hacer un poco de meditación. Bueno, yo tengo un espacio donde no transita mucha gente, está un poco solitario y la verdad me refugio ahí para poder desestresarme. Esta es mi participación, maestra. Muchas gracias, maestro. Ok, y seguimos con el cuadro en azul que viene en la diapositiva, que dice tigres falsos que generan estrés. ¿Quién nos quiere apoyar o a quién le genera estrés la entrega de planeaciones? ¿Le suena familiar? ¿Es realmente un tigre falso o es una amenaza real? ¿Yo puedo participar? Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, tal como amenaza, no, pero sí bueno, en mi caso sí me estresa un poco, sobre todo porque luego a veces, pues hay puntos que a veces no entiendo de la planeación, y bueno, aparte, pues bueno, yo creo que todos tenemos otras actividades y estamos sobre el tiempo, ¿no? Obviamente, pues no pone en riesgo mi vida, pero pues sí, hasta cierto punto sí me estresa cuando hay que entregar planeaciones. Digo, y cuando se tienen más, por ejemplo, más grupos, pues la presión es más, ¿no? Y bueno, a veces también he notado que, bueno, si a veces me adelanto un poco al trabajo de la planeación, pues como que me ayuda un poco a liberarme de ese estrés. Pero cuando de plano, pues lo que he notado es que cuando ¿cómo se dice? Cuando el tiempo me alcanza, cuando ya se tiene que entregar y no he hecho nada, es cuando, pues sí, siento un poco, pues físicamente sí me estresa un poco y me siento con ansiedad y quisiera terminar las cosas, pero bueno, lo que hago ahí es, en ocasiones para desestresarme, es irme a caminar o a correr, regreso y como que las ideas se me refrescan y ya vuelvo a trabajar. Muy bien. Sería todo. Muchas gracias, maestro. Y Gracias. yo creo que eso que comentó el maestro nos pasa a muchos, ¿no? Cuando de repente recibes una indicación, una instrucción, lo que sea, y te llega toda la información de golpe, lo primero que hace tu cabeza es estresar. Pero si entonces tenemos el tiempo de respirar, de discernir y de decir, pues yo lo puedo hacer, ¿no? A esto me dedico, esto es lo que trabajo, esto es lo que me gusta, y si lo quiero ver así, hasta esto es lo que me da de comer. Entonces, ¿por qué recibir al tener la información, recibimos ese choque, pero ya después lo analizamos y decimos, bueno, no es tan malo, yo puedo, a lo mejor no voy a dormir mis 8 horas, que es lo ideal, pero puedo entregar, trabajar y cumplir con mi compromiso, ¿no? Y eso pasa en cualquiera, yo creo que nos pasa a todos, y eso de respirar, de salir, pues es buscar un desahogo. Todos tenemos una forma de desahogarnos. A mí me puede, si yo estoy completamente estresada, yo tengo que estar sola, tengo que respirar, tengo que pensar y decir, puedo hacerlo. A lo mejor cerrar un momento los ojos y decir, respirar simplemente. Esa respiración profunda es lo que nos ayuda. Y muchas veces nos pasa hasta en cualquier situación, no hablo de solamente laboral, hablo de situaciones escolares, hablo de situaciones familiares, de todo, nos toca, nos pasa. Por ejemplo, simplemente es saber cuál es ese motor que nos mueve o que nos ayuda a como cargar esas baterías y pues hacerlo, ¿no? El trabajo que nosotros tenemos lo podemos lograr y podemos reducir esos niveles de estrés simplemente respirando y no actuando como de golpe, como de manera inmediata. Todo esto que viene aquí en el cuadro azul son algunos temas que pueden estar relacionados a nuestra vida de adultos,
porque finalmente es algo a lo que nos enfrentamos día a día. Entonces, este cuadrito era para que ustedes lo reflexionaran en el compendio que se les envió y que pudieran ver realmente qué puedo hacer, qué puedo manejar, qué puedo tolerar, cómo puedo trabajar sin generarme un nivel de estrés continuo. Y después viene la parte de en qué situación no me ha ayudado el estrés. ¿En qué situación? ¿Puedo hablar tantito? Por supuesto, maestro, adelante. Sí, mire. Yo lo veía como un tigre falso, porque me sentía con un poquito de estrés antes de salir al receso. Cuando fue la primera parte, híjole, no sabía ni por dónde estaba chutando. Eso me llenaba a mí de estrés, de no ver a mis alumnos en forma directa. Ahorita ya lo veo desde otro panorama, desde otro punto de vista. Dije, ok, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que preocupar, me tengo que ocupar, que es diferente. ¿Qué quiere decir? Que en el receso tuve que estar preparando, viendo esto, y eso me ayuda mucho ahorita en este momento a tener un poquito más de tranquilidad. No sé si llame ansiedad, pero no lo puedo denominar estrés. Era un tigre falso. Gracias, maestro. Gracias, maestro, a usted por su participación. Pues de eso se trata este taller, para que empecemos a identificar de manera individual lo que puede generarnos estrés, o si realmente es estrés o es ansiedad por lo que estamos pasando, y aprender a manejarlo. Y si alguien quiere participar en qué situación no le ha ayudado el estrés, en qué situación sí le ha ayudado el estrés. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo, maestra. Adelante, maestro, muchas gracias. Sí, yo quería ejemplificar de no siempre el estrés es malo, dependiendo del nivel, y ponen el ejemplo de Enrique el Cavernícola, del pasaje que nos dejaron también de tarea, donde él escucha un ruido en la maleza y al acercarse un tigre se le abalanza, entonces él siente una serie de sensaciones que por momentos he perdido. Entonces, cuando él reacciona, resulta que ya está arriba de un árbol y dice que en otra ocasión, pues, no hubiera podido subir a ese árbol. Entonces, ese mismo estrés hizo que él tomara una determinación, y es lo que ocurre, pues, en nuestra vida diaria, ¿no? A veces encontramos con estas situaciones que sabemos controlar, pues podemos salir avante, ¿verdad?, de la situación. Y cuando podamos tener en cuenta cómo dominar ese falso tigre, como lo mencionan. Es mi comentario, maestra. Muchas gracias, maestro. Pues así es, ¿no? Tenemos que ver cuál es el estrés que nos empuja a salir adelante, que nos impulsa, y tenemos que saber definir el que no nos ha ayudado y cómo nuestro pensamiento nos puede ayudar a analizar situaciones para que dejemos de darle tanta importancia a muchos tigres falsos que nos rodean en nuestro vivir cotidiano, laboral, escolar, familiar y de todo esto. Dejo hasta aquí esta parte de mi participación y le doy paso a mi compañera Vania, que nos va a estar apoyando con las siguientes diapositivas. Por favor, Guillermo. Gracias. Bueno, equipo EPO 6, ahora vamos a hacer un repaso muy rápido del sistema nervioso que ya hemos estado viendo a lo largo de estos talleres, únicamente para que entendamos cómo el estímulo, que en este caso tiene que ver con algún estresor, nos lleva a realizar alguna conducta. El sistema nervioso, como ustedes ya saben, nos ayuda a interactuar con el medio. Nos ayuda a regular la temperatura, a regular nuestras emociones y a regular nuestra conducta. ¿Cómo se da este asunto? Acuérdense que a veces decimos, es que sientes con las vísceras. Se ubican ese dicho, ¿no? Es que sientes con las vísceras. ¿Por qué? Porque nuestro estímulo llega a nosotros por alguno de nuestros sentidos, ya sea, no sé, que nos den una noticia o que estemos viendo alguna situación o que estemos tocando alguna situación. Entonces, esa información llega a nuestro cerebro, se procesa y sale en forma de conducta, en forma de acción.
¿qué pasa en ese momento? Cuando recibimos algún estresor, lo recibimos, lo procesamos y actuamos. Por ejemplo, estamos viendo las noticias, estamos viendo o recibimos la información de que algún familiar no está bien de salud y empieza nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a sudar, nos empezamos a tensar, nos duele la cabeza. Así es como sucede este asunto. Esto se da a través de impulsos nerviosos por dos vías. La aferente, que es cómo llega la información a mi sistema nervioso, y la eferente, que es cómo sale la información por medio de algún movimiento o de alguna conducta. Vamos a ver cómo está compuesto este sistema. Por favor, Guillermo. Aquí tenemos de manera un poquito más específica que el sistema nervioso central, que es por donde entra la información, es decir, la vía aferente, está compuesto por el interior de nuestro cráneo. Cerebro, bulbo raquídeo y cerebelo. También está compuesto por la médula espinal, y repito, es por donde entra la información. ¿Cómo sale? Por el sistema nervioso periférico, que es nuestra vía que recorre en todo nuestro cuerpo. Por eso, cuando entra una información, a la hora de salir, sale por todo nuestro cuerpo. Sentimos que el estómago se nos constriñe, sentimos que las manos nos empiezan a tensar, nos sudan. Así es como se da el proceso. Les repito, es algo un poquito rápido para que no nos quedemos en ese aspecto. Simplemente quiero que entiendan cómo entra el estímulo estresor y nos provoca algún tipo de conducta. Por favor, Guillermo. Ahora, la sonrisa, vamos a hablar un poquito de la sonrisa, porque cuando ustedes están enojados, estresados, hartos, y llegan a algún lugar o ven a alguien y les sonríe, ¿qué les provoca esa sonrisa? Algunos de nosotros la replicamos porque nos hace sentir cómodos, ¿no? Nos hace sentir bien, nos baja un poquito el estrés. Para algunos de nosotros no es tan fácil regresar esa sonrisa con la misma vivacidad que la hacen las demás personas, pero la hacemos. ¿Por qué? Esto no es nada más porque sí. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo o Kubeli, que son las que se encargan de replicar una conducta que estamos viendo. Es decir, también pasa lo mismo con el bostezo. Algunos decimos que el bostezo es contagioso. No es que sea contagioso, es que hay neuronas que lo replican. Eso nada más como ejemplo. A lo que voy con la sonrisa es que esa sonrisa nos genera tranquilidad. Entonces podemos empezar con ese asunto. Si estamos viendo que alguien está estresado, pues simplemente sonreírle, ¿no? No estar preguntando, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque es regresar a lo mismo, ¿no? Revivir el asunto. Simplemente sonreír. Les digo, a algunos nos cuesta un poquito más, pero creo que podemos empezar por eso para nuestro propio bien y poder ayudar a alguien que esté pasando un momento un poquito complicado. Guillermo, por favor. Hablaban ya ustedes de algunas consecuencias que tiene el estrés. Vamos a centrarlas un poquito para poder entender si estamos nosotros ubicados en alguna de estas situaciones. Cuando hay un alto nivel de tensión, nuestro sistema inmunológico baja, se ve mermado. Entonces, somos más propensos a enfermarnos más rápido y a enfermarnos de manera más grave. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta para mantener nuestra tensión a un mínimo nivel, o darle la subida de tensarnos mucho y bajar. Entonces, nuestro sistema inmunológico debe estar bien. ¿Qué pasa cuando la tensión no sube y baja, como les dije, sino que se mantiene en un puntito muy mínimo? Por ejemplo, cuando les dicen de la planeación, es que tienes que entregar la planeación ahorita. Ok, me estreso, sí me estreso, pero me motiva a hacer bien las cosas. Investigo, indago, hago que todo quede de lo mejor posible para que no me la regresen y me digan, maestros, que la tiene que volver a hacer porque no estuvo bien. Eso es lo que el maestro que acaba de participar hizo el comentario. El estrés es bueno porque nos da un combustible, nos da un motivo para hacer bien las cosas, pero debe bajar. ¿Qué pasa cuando no baja? Cuando es continuo.
pues hay una tensión excesiva todo el tiempo, en todos lados, para cualquier cosa. En ese momento, maestros, hay que prestar mucha atención porque estar tensos todo el tiempo nos lleva a desarrollar síntomas depresivos. La depresión misma, o en algunos casos, pues nos lleva a fallecer, ¿no? Hemos escuchado casos de gente que ha estado muy estresada, viviendo situaciones muy complejas, se aleja un poquito del medio o en un punto crítico nos dicen, ¿sabes qué? Es que falleció tal persona. Entonces hay que estar muy atentos a este tipo de tensiones en nuestra vida para darle su debida importancia y regresarla a la normalidad. En este caso, cuando la tensión es constante, todo el tiempo, se da algo que se llama síndrome general de adaptación, que pasa inicia más bien con una alerta, que es lo que todos hemos vivido, ¿no? Tienes que hacer esto, o ya pasó esto y te estresas y te tensas y estás en alerta constante. Cuando esta alerta no es nada más de un momento, sino que es sostenida, se genera resistencia y empiezan cambios en nuestro organismo, cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve habitual. Ahí les puse en las figuritas, la de en medio, si se dan cuenta, se ve a una persona en una computadora cansada, se le ve que está cansada, pero sigue trabajando y no se va a detener. ¿Por qué? Porque ya es habitual trabajar así. Si no nos detenemos, vamos a llegar a la tercera parte, que es el agotamiento. Ahí ya hay manifestaciones muy, muy intensas a nivel orgánico y a nivel conductual. ¿Como qué? Como lesiones en el cuerpo, enfermedades, y a veces generamos violencia. Entonces, maestros, hay que estar muy, muy atentos de estas situaciones para poderles dar, poner un freno y salir adelante. Ahorita vamos a ver algunas estrategias que ustedes pueden tomar para que esto no suceda. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ahora, estas personalidades de las que yo les voy a hablar, vamos a centrarnos en una situación de estrés. No es una personalidad de siempre, ¿no? No nos podemos categorizar en una de estas dos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahorita que se los lea, la personalidad tranquila, si así fuera siempre, podríamos decir, es que es un flojo. Y no es así. Estamos ante una situación de estrés, ¿sale? Entonces tengan eso en mente y ustedes vayan checando qué de todo esto tienen ustedes ante una situación de estrés, repito. La personalidad activa reacciona a una situación de estrés siendo dominante, todo le urge en el momento, es muy competitiva, habla con rapidez, es sumamente agresiva, tiene una preocupación exagerada por todo el tiempo, es multitareas, come rápido y come porque es un requisito comer, no come para decir, bueno, a ver, me voy a dar mi tiempo, ¿no? De prepararme mi comida, de tomarme mi agüita, no, lo hace porque no tiene de otra. Se coloca a sí mismo en tensiones, ¿por qué? Porque tenemos hasta abajo, dice, solo él hace bien las cosas, entonces, todo. Si no, no va a haber ningún tipo de felicitación, no va a haber nada bien porque solamente yo lo hago bien, no puedo delegar nada. No emplea bien el tiempo libre, ¿por qué? Porque si tiene un ratito es para, no, es que tengo que ver lo de la tarea que me pidieron, la actividad que me pidieron, porque ya es para el otro lunes y si no lo hago ahorita, luego ya no tengo tiempo. Entonces no hay tiempo libre, todo está enfocado en tareas que él ya tiene planeadas. Por eso no disfruta. No duerme bien y bueno, ya empiezo a ver sus caras de, híjole, creo que yo entro ahí. Bueno, hay que checarlo un poquito. Ahora vámonos a la personalidad tranquila, que me recuerda mucho a nuestro querido maestro Justino, que dice todo con calma, ¿sí? Vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer ahorita, olvídense de todo lo demás y vamos a hacer eso ahorita. Y eso está muy bien, ¿sí? Porque no tienes el bombardeo de todas las actividades que tienes que entregar, sino que te centras en una sola. Vamos a leerlo. No presiona a sí mismo ni a los demás. A veces lo hacemos, pero estamos centrados en una sola actividad. Relajados, poco competitivos, no se presionan por el tiempo. Hay metas realistas, es decir, en este tiempo puedo entregar esto y pues ya no puedo hacer más. ¿De dónde saco la demás información si no puedo?
Delega responsabilidades, hay apoyo en las demás personas, no solamente yo soy única y poderosa, no, los demás también pueden hacer su trabajo y entregármelo bien hecho. Descansamos sin culpas y aquí hay algo que puse con rojito para que lo chequemos. Separamos lo urgente de lo importante. Ajá. ¿Qué es lo que más necesitamos ahorita? Hacerlo urgente. ¿Sí? Que es lo que ya nos están pidiendo para ello. Lo demás lo hacemos a un ladito unos momentitos y nos centramos en lo que debemos centrarnos, ¿sale? Para no tener, repito, el bombardeo de todas las actividades que tenemos que entregar, que tenemos que hacer, la planeación, la comida, trapear, barrer, manejar, ir por los medicamentos, porque si no la receta se me vence, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esto así, bueno, disfrutamos un poquito más la vida, nuestro tiempo libre y bueno, nos centramos en el aquí y en el ahora. No hay tanto que estar pensando a futuro porque vamos paso a paso, digamos. Esto hablando, repito, de situaciones estresoras. Por favor, Guillermo. Ahora, vamos a hablar un poquito de las causas de estrés. Sin embargo, en este taller nada más vamos a tocar dos, ambiente y tiempo como factores estresores. El espacio limitante, el pensamiento y mis afectos los vamos a ver en el que sigue. ¿Por qué el ambiente es un estresor para mí? Tenemos ahorita que cumplir con ciertas demandas adaptativas, que no es de que queramos, es de que las tenemos que hacer. Por ejemplo, hablando de los formatos, no, maestro, ya no es en ese formato, es en otro. No es de que sea un porque queremos hacerlo. La situación que estamos viviendo nos está obligando a adaptarnos a todos. Entonces, tenemos que volver a hacer el asunto, ¿no? Contaminación y aglomeraciones. Ahorita no estamos trabajando en nuestro centro habitual. Estamos en casa, pero nuestra casa, ¿tenemos un lugarcito adaptado para nosotros, para trabajar? Porque si no, acá está los juguetes del hijo, acá está la cafetera del abuelito, allá están todas las gorras de el esposo y no sé quién más, todas las gorras formadas. Entonces, eso nos genera estrés, ¿no? De ver y decir, híjole, ¿dónde me voy a sentar a trabajar? No puedo poner atención porque ando viendo aquí todo el desastre que tenemos. Aglomeraciones, que no tengo un espacio para mí y veo aquí a toda mi familia sentada, ¿no? Viéndome así como, ay, qué padre está trabajando, qué divertido se ve, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nos generan estrés. Las exigencias en relaciones, esto está un poquito más centrado, exigencias en relaciones, horarios, reglas, que ahorita vamos a ver un poco más de manera específica el asunto del tiempo, pero bueno, horarios, reglas, clima de trabajo, autoestima y seguridad, ¿qué tan seguro, qué tan pleno y qué tanto mi integridad está siendo respetada en mi centro de trabajo, en el clima laboral? Porque ya saben que no falta el chistosito que quiere llevarse con todo el mundo y empieza a hacer bromita por aquí, bromita por allá, y pues tampoco, oye. Otra cosa, el asunto de la autoestima es muy, muy importante trabajarla, porque algunos de nosotros podemos proyectar que sí somos muy seguros de nosotros mismos, pero a veces no es así. Entonces, con un poquito que, es que maestra, su actividad no estuvo bien, ya nos venimos para abajo. Eso nos genera estrés, porque no soy bueno, no estoy haciendo bien las cosas, tengo que mejorar, tengo que prepararme más. Podemos usarla como impulsor, como habíamos hablado hace rato, o ahí nos puede dejar, ¿sí? Entonces, estas situaciones en cuanto al ambiente es importante que ustedes las consideren para, en la medida de lo posible, poder armarse un lugarcito, un ambiente pleno para ustedes y que les permita alejarse un poquito de la dinámica, por lo menos en el momento de trabajo, de la dinámica familiar. En el momento de la dinámica familiar, alejarse un poquito del trabajo, ¿sí? Es decir, no estar volteando y ahí veo toda la fila de trabajos que ya tengo que revisar. Céntrense en lo que deben hacer. Ahora vamos con el tiempo. Ahorita no tenemos un horario rígido, eso es cierto, pero tenemos un horario de 9 a 9, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo tenemos que estar checando y checando y checando, y si ya salió trabajo, hacerlo. Nos tenemos que adaptar a eso, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay que también ponernos un límite para que nosotros estemos bien, que nuestro horario no esté del todo tan desequilibrado. Vamos a hablar ahora del tiempo ideal y del tiempo real, que fue el circulito que tienen ustedes ahí en sus hojitas de trabajo.
Vamos a decir que la parte verde del círculo es mi horario del día que desempeño en mi familia. La partecita morada es el horario del día que estoy en mi situación laboral. Y la parte amarilla son automatismos. ¿Qué es un automatismo? Lavar la ropa, hacer la comida, ir a recoger a los niños. ¿Sí, sí entienden? O sea, son cosas que se tienen que hacer todo el tiempo. Que las disfruten o no, eso pues ya es ganancia, ¿no? Pero son automatismos que se tienen que realizar a fuerzas. Me gustaría ahorita que ya les explique un poquito cómo está distribuido, cómo debería más bien estar distribuido el tiempo en el día, que alguien participara y me contara si su tiempo del día se ve como el que está ahí, así, bien bonito, equilibrado y todo perfecto. A ver, maestro Arcadio. Tania, la verdad no, no sé, de mi parte, a nosotros nos mandan un correo, nos mandan otro correo, hay que atender los orientadores, hay que atender los docentes. La verdad de equilibrar el tiempo me ha costado mucho trabajo, Vania. La verdad, le soy sincero, a mí me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, es uno de mis propósitos a partir de estos tiempos que estamos viviendo y el próximo ciclo escolar, sí mantener un equilibrio en los tiempos. Pero te digo, a nosotros la información nos llega a las 10 de la noche, nos llega a las 7 de la mañana, la tenemos que compartir con ustedes y ustedes con... Se vuelve esto muy complicado, Vania. Sí, es difícil esa parte, cuando menos en mi persona. Ok, muchas gracias, maestro. Está por ahí la maestra Valentina, a ver que nos pudiera dar una participación, ya sea hablando de su tiempo o del ambiente de trabajo. Sí, buenos días. Hola, maestra. Bueno, puedo compartir esta parte de lo que pasó el semestre pasado, pues sí era esta parte muy descontrolable, porque aparte de hacer mi trabajo, era atender el trabajo de mi niño, más atenderlo a él, ¿no? Entonces, creo que aquí es priorizar ciertas cosas, ¿no? Y como acabas de comentar, ¿no? Delegar responsabilidades, obviamente que alguien, bueno, yo ahorita, en mi caso, es pues tal vez apoyarme de alguien más para que atienda a mi niño, porque no hay de otra. Y pues sí, atender mis horarios y establecer mis horarios de clase y no más, no más porque creo que también tenemos vida propia, a mi punto de vista. Sí entregar la información, sí hacer las cosas y tal vez damos 1 o 2 horas más, no más de tiempo. ¿Por qué? Porque también dónde queda nuestra persona y creo que en mi caso personal, pues ya estoy viendo las consecuencias de ese exceso de trabajo y ese exceso de estrés. Ya se está viendo reflejado en mi salud propia y creo que pues tampoco no se vale porque si no, como lo comentaba la compañera Ross, no estamos dando el 100. Y si yo me enfermo, si yo sigo estresándome con esta parte o dando más de lo que no tengo, pues es como comento, ya se ve reflejado en mi salud. Y pues la cosa no va por ahí, porque si no, va a haber faltas, va a haber consecuencias y a lo mejor bajas, ¿no? O sea, no quiero llegar a ese extremo porque a lo mejor de buenas a primeras, no quiero ser pesimista, pero de buenas a primeras no tenemos la vida comprada, ¿no? No tenemos la vida comprada y a lo mejor del día de hoy para mañana, independientemente que nos dé COVID o no nos dé COVID, nos puede dar un paro cardíaco, porque eso es lo que se ha suscitado en mi medio, en mi entorno, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto? Podemos decir, ¿para qué tanto estresarnos? Entonces, es simplemente hacer las cosas, planear nuestros tiempos, como por ahí alguien comentó, ¿no? Lo que es más urgente, atenderlo, y lo demás, irlo llevando de manera relajada, no más. Entonces, eso sería mi participación. Ok, maestra, muchas gracias.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar el asunto de las causas de estrés. Gracias por sus participaciones y esperamos que el siguiente taller estemos abordando un poquito más de cómo liberar esta situación que estamos absorbiendo demasiado, como ya dijo la maestra Valentina, a tal grado de que ya se empieza a ver en nuestra salud. ¿Sí? Ok, maestra Rosy, por favor. Memo, ¿me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Ok, ya es casi para terminar, no se me estresen. Yo creo que hemos logrado con este taller algo muy importante. El compromiso que acaba de hacer el maestro Arcadio para con los tiempos. Más allá de todo lo que hemos platicado, ya escuchamos de su viva voz y está grabado. Entonces, seguimos con esta diapositiva. La forma de vivir el problema es el problema. A veces eso es lo que nos pasa. Estamos viviendo el problema de una manera errónea, sin buscar soluciones, sin centrarnos realmente en esa habilidad que todo individuo tiene para poder cambiar un estado mental. Hay que enfocarnos, hay que ver qué es lo que a mí me hace bien. Si a mí me hace bien salir a correr, hay que hacerlo. En la medida de lo posible. Sabemos que no podemos salir de casa, pero de repente hay horarios, ya los parques están abiertos y hay horarios que no están tan saturados. Entonces podemos, si a mí esto me relaja, pues 15, 20 minutos salir, correr, desahogarte, respirar. Dejar que tus piernas se estiren, porque si vives en una casa pequeña, como es mi caso, pues no caminas más que unos cuantos metros, ¿no? Entonces, también eso el cuerpo ya lo está resintiendo. Entonces, hay una habilidad, todos tenemos esa habilidad de saber desarrollar. Y cambiar nuestro estado mental es, a lo mejor, yo no puedo decirles, pueden hacer esto porque, o deben de hacer lo otro, porque a mí me puede relajar diferentes cosas a lo que les relaja a ustedes. Ok, no podemos salir de casa, pero ¿qué tal tomarnos una tacita de café caliente con un pan salido del horno? Es un ejemplo, es algo que a mí me satisface, que me hace sentir bien, que me puede ayudar. A lo mejor a alguien más le satisface tomarse una copa de vino o prepararse una michelada, no sé. Es que ahí es una revisión de lo que a mí me gusta como individuo para poderme relajar y ver qué es lo que yo puedo hacer, lo que sea en la medida de lo posible, lo que yo puedo hacer aquí dentro de casa que me pueda satisfacer y tener un estado mental de tranquilidad y de satisfacción. Hay que darle a nuestras emociones ese estado de tranquilidad. Y bueno, en la diapositiva vienen los ejercicios, el ejercicio de relajación o de respiración diafragmática, que fue el que hicimos al inicio, y también viene en sus hojas de trabajo para que ustedes lo puedan practicar. Si esta respiración la hacen al aire libre, pues sería lo mejor. La siguiente diapositiva, por favor. Memo. Ok, y por último, también vienen ahí unos tips. Si gustan de estos, también se los podemos enviar a la imagen de los 6 tips para manejar la ansiedad, se pueden enviar al chat de subdirección. Y pues bueno, son tips donde nos dicen cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Hay que ver esos pros, esos contras, hay que analizar y tratar de modificar esa parte. Tratar de escribir esos pensamientos negativos para poderlos sacar de nuestra mente y liberarnos esa parte de estrés. Escribir afirmaciones que nos resten valor a los pensamientos negativos. Hay que ser más positivos. No busco que ustedes vivan en una burbuja donde nada pasa, pero sí tratar de ser un poquito más optimistas y decir, sí puedo, sí lo puedo manejar. Ya llevamos tantos meses, o en lugar de decirlo de manera pesada de ya llevamos 5 meses, a lo mejor si cambiamos la palabra por apenas van 5 meses, puede ser que cambie nuestra forma de percibir la situación en la que estamos. Porque puede ser que nos haga falta. Que nos haga falta un tiempo para seguir resguardados en casa. Y yo veía en los comentarios que pusieron que qué les genera estrés y veía que decía incertidumbre. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Pues ese miedo a pensar en el futuro. Vamos a dejar de pensar en el futuro. Vamos a centrarnos en lo que tenemos aquí, vamos a agradecer lo que tenemos aquí, quienes, llámese la religión que sea o el Dios que tengan, hay que centrarnos en esto y agradecer. A quien le quieran agradecer, pero agradecer lo que tenemos. Y yo creo que tenemos mucho.
fortalecer nuestra autoestima, hay que darnos gustos, hay que darnos tiempos para esos gustos, hay que decir, estamos en casa y pues yo soy de las que me paso todo el día en pants, pero pues a lo mejor hoy puedo arreglarme y mejorar mi autoestima y es nada más algo que a mí me puede ayudar, a lo mejor a ustedes les puede ayudar otro tipo de cuestiones para mejorar esa autoestima. Hacer una práctica regular de relajación, que era lo que les comentaba, es una respiración. El maestro Goyo en alguna ocasión llegó a comentar, a hacer alguna técnica aquí con nosotros, me parece que era de una conferencia de yoga, entonces podríamos retomar eso. Y les repito, a lo mejor si tenemos la posibilidad de estar en un lugar tranquilo, en un lugar al aire libre, sería lo ideal. Y por último, contempla tus preocupaciones de forma objetiva. Hay que darle un giro positivo a cada uno de nuestras preocupaciones. Y ahí vienen, del lado de acá, del lado izquierdo, viene relajación progresiva de Jacobson, relajación anatómica ordenada y relajación de posición embrionaria. Esos vienen unos links en el cuadernillo de trabajo, los invitamos a que los revisen. Son un poco largos, es por eso que aquí no los pasamos por cuestiones de tiempo, pero ojalá que tengan el tiempo de revisarlos y que les puedan ser de utilidad. Para poder terminar con este taller y comentarles que finalmente vamos a tener una segunda parte y estar al frente de esa exposición, si ustedes nos lo permiten. Igual nuestra compañera Vania y yo estaremos dando esa segunda parte de ansiedad. Y por último, hay un video que les queremos compartir. Ese es un video muy pequeñito, no se lleva ni un minuto, y ojalá que le puedan prestar toda su atención posible. Por favor, véanlo con mucha seriedad, es importante. Es importante, va a venir en su formulario una pregunta acerca de esto. Gracias. Ok, familia, les quiero recomendar este ejercicio que lo vi por internet y es muy fácil para que lo hagan en la casa y es muy beneficioso. Ustedes se tocan así, se agarran la punta, así como estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Un poquito forzado, pero no es tan difícil. Y bueno, y levantan los zapatos hasta donde puedan. Ok, recuerden que el parece que es muy difícil, pero es muy difícil. Pues, les agradecemos mucho su atención. Espero que haya tenido su cometido este video, que era sacar una sonrisa de ustedes. Muchas gracias, compañeros. Maestra Rosario, maestra Vania, les agradecemos mucho su participación. Sin duda muy productivo este taller. Esperando ahora sí con ansiedad el segundo taller. Las felicito muy bien su presentación. No sé si de parte de la supervisión, maestro Heriberto, o alguien de la supervisión quisiera tomar la palabra. Yo les agradezco a todos mis compañeros, compañeras, su asistencia a este taller. No sé, maestro Heriberto, o si alguien de la supervisión quisiera hacer uso de la palabra. Sí, maestro Arcadio, espero que me estén escuchando. Sí, bueno, si me están escuchando, solamente pues agradecer, como ya bien lo decía el maestro Arcadio, por el trabajo realizado el día de hoy. Felicitar a las compañeras que nos estuvieron apoyando con estos trabajos, definitivamente que son muy importantes para el trabajo que realizamos diariamente y que bueno, son un apoyo para el ejercicio de nuestra práctica. Tan complicada se ha vuelto en estos momentos por la pandemia y seguramente esto nos está favoreciendo, nos está ayudando, como bien lo expresaban algunos de los compañeros que estuvieron haciendo las participaciones. Pues agradecer y estar muy, muy al pendiente de los trabajos
que se están realizando. La verdad es que sí son muchos requerimientos. Sin embargo, debemos compartir esta responsabilidad y darle la salida correspondiente. Pues estamos muy atentos, maestro Arcadio, sobre los trabajos realizados y solamente pedirles que estemos llevando un seguimiento muy preciso de las actividades que estamos realizando, sobre todo para fortalecer nuestra práctica docente. Muchas gracias. Le agradecemos, maestro Heriberto. Compañeros, pues que tengan un excelente día. Les recordamos contestar su formulario, ya está en el chat de subdirección y estar al pendiente de las indicaciones que vamos a ir mandándoles en estos días. Que tengan un excelente día. Adiós a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día, maestros. Hasta luego.